Damos gracias al Señor por estar un domingo más en su casa, ¿verdad? En este día de resurrección. Felices Pascua para todos, ¿verdad? Cristo ha resucitado y si Él resucitó, nosotros tenemos la victoria asegurada. Damos gracias al Señor también por el día de ayer, como bien decía la pastora, que pudimos sacar a los niños, sacar queda feo, ¿no? Ahí llevarlos al parque, ahí a pasear, ahí, bueno, ustedes dirán el parque, bueno, pero los llevamos ahí al parque, estuvimos disfrutando, ahí jugando en los jueguitos, todos esos lugares, ahí, y bueno, nos proyectamos para el Día del Niño. El Día del Niño, bien, si no podemos hacer un evento que lo más probable que sea ahí en el Club Ciclista Fénix, como si estuviera allá para Maloña, ahí Club Ciclista acá de Sauce, si no podemos hacerlo ahí, de alquilar un pelotero grande para que todos los niños ahí vayan y disfruten, nos iremos con los niños de la escuela bíblica para el Parque Leco, a pasar el día allá. Así que una de esas dos cosas, los niños. ¿Ah? Yo le vi las caras a los grandes, ahí bueno, nos vamos, no, los niños. Ahí, vamos a ver qué Dios dispone en ese tiempo, amén. Pero ojalá podamos impactar aquí el Sauce alquilando castillo inflable y todos esos juegos grandes para que todos los niños de Sauce puedan disfrutar. Bien, vamos a la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, 55 al 56. Nos habla de algo grandioso, ¿verdad? Que hoy todo el mundo celebra y hoy todo el mundo recuerda. Dice la palabra del Señor en Corintios 15, 55 al 56, pero antes vamos a estar orando después de esta semana ahí por los padres de Yané que van mañana, que emprenden el viaje hacia acá, ¿no? Ya oramos. Hoy salen, bueno, igual vamos a estar orando toda la semana porque no es que salgan y ya está, van a estar todos los días viajando por lugares ahí, bueno, estemos orando ahí, poniendo en oración a nuestros hermanos que vienen en camino, ¿verdad? Los recibiremos pronto acá, quizás entonces el próximo domingo ya estén acá con nosotros. Amén. Ahí van a estar aquí con nosotros compartiendo y bueno, quizás contando un poco de ese testimonio y esa experiencia de ese viaje. Bien, ahora sí, 1 Corintios 15, 55 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ahí, ¿dónde está la victoria de la muerte? Decía Pablo. Si miramos a Jesús en la cruz del Calvario, si miramos a Cristo crucificado ahí el día viernes, cuando todo el mundo celebraba, ¿verdad?, la crucifixión de Cristo, cuando todo el mundo lo recuerda y por acto de conciencia, como hablamos el otro día, no come carne roja porque guarda, hoy crucificaron al Señor y no vaya a ser que el Señor se enoje porque yo estoy comiendo carne roja el día de hoy, ¿verdad? Pero si miramos a Él, a Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, solo, abandonado por los suyos, ¿verdad? Sin que nadie intercediera a favor de Él, miramos y diríamos, ¿qué fue lo que hizo mal el Señor Jesucristo, no? ¿Por qué terminó así? ¿Para qué tantos milagros, verdad? ¿Para qué tantas sanidades que hizo a las personas? ¿Para qué tanto resucitar muertos? ¿Para qué tanto enseñar del reino de Dios, enseñar de la vida eterna, ¿verdad? Enseñar del reino de los cielos, iba a terminar así, crucificado. Porque a nuestro parecer, terminar así es como terminar en un fracaso, ¿verdad? Un hombre que por 3 años predicó del reino de los cielos, haciendo milagros, multiplicando los panes, multiplicando los peces, haciendo todo tipo de milagros extraordinarios, ¿verdad? Que la gente lo seguía, que la multitud lo aclamaba. De repente, de golpe y porrazo, termina muerto en la cruz, humillado, ahí colgado como un malhechor más. Diríamos, este fracasó. Este no era el Hijo de Dios, porque si fuese el Hijo de Dios, ¿verdad?, no terminaría así, ¿verdad? Nosotros lo pensaríamos así, ¿verdad? Si nos quedamos con esa imagen del viernes, diríamos que Jesús fracasó. ¿Y sabes qué? Pero también hubo gente que pensaron lo mismo, pero en tono de burla. Había fariseos, la Biblia nos dice que los fariseos, ¿verdad?, que los gobernantes, que los escribas de ese tiempo, se burlaban del Señor. Y ellos pensaban en cierto modo que ellos le habían ganado a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús ya era un problema para ellos, porque la multitud se iba tras Cristo, lo seguía, ya nadie iba casi que a la sinagoga, y si iban a la sinagoga eran a hablar del Mesías, de Jesucristo, de los milagros que él hacía, y para ellos era un problema. Entonces
ahí cuando lo ven, ahí crucificado en la cruz, solo, abandonado, humillado, ¿verdad? Despojado de toda su ropa, decían, le ganamos. A este le ganamos, se acabó ahí, muerto el perro, como dicen, se acabó la rabia, ¿verdad? Se acabó todo ahí, ¿verdad? Que ya no había más gente siguiendo al maestro ni escuchando ahí de sus enseñanzas. Ya no veía más a ninguno de sus seguidores, ¿verdad? Como les decía, ellos pensaban que le habían ganado a Jesús. Y hay personas que creen que Jesús fue derrotado ahí en la cruz, por lo cual no pueden seguir a alguien que fue vencido, a alguien que fue derrotado. Y si nos quedamos con el viernes, nos quedaríamos con la mitad de la película, ¿verdad? Y si tú te quedas a mitad de la película, te falta el final, no sabes cómo terminó la película, ¿verdad? A veces ahí en casa nos ponemos a mirar una película y bueno, 5 minutos, ahí, me duermo, ahí no sé ni cómo terminó y tengo que estar terminando ver la película como en qué parte, ¿verdad? Un día veo una parte, otro día veo otra, hasta que al final veo el fin. Pero si nosotros nos quedamos con el viernes solo, con Cristo ahí crucificado, con los soldados romanos sacándole de la cruz y metiéndolo ahí en la tumba, nos quedamos con la mitad de la película. Y nos está faltando algo importante, ¿verdad? La historia no terminó con Jesús en la tumba, la historia siguió, al contrario, la historia recién comenzaba a escribirse. Y lo que a los fariseos les parecía que había terminado, recién estaba empezando, porque con lo que iba a ocurrir un domingo, lo que iba a ocurrir el día domingo, ¿verdad? Sería el comienzo, sería el fundamento de la era cristiana. Porque luego de un sábado de silencio para los discípulos de Jesús, luego de un sábado que no sabían cómo iba a seguir esto, ¿verdad? Iba a terminar y ahora qué pasó, el maestro murió, ellos todavía en cierto modo la tristeza no le ayudaba a recordar que Jesucristo le había dicho que eso iba a pasar, pero que estuvieran confiados porque el domingo él iba a resucitar, ¿verdad? Además a Pedro le dice, ten fe, con confianza, porque vos vas a animar a los hermanos, ¿verdad? Pero luego de ese sábado de silencio, ¿verdad? Hay gente que todavía cree que Jesús, cuando celebran ahí la Semana Santa, que Jesús es crucificado el viernes, que el diablo hace lo que quiere el sábado porque Jesús está en la tumba, ¿verdad? Hay gente que cree eso todavía. Pero ¿sabe qué? También en esos días esa gente, los discípulos, no sabían cómo iba a seguir. Pero después que pasó ese sábado de silencio, llegó el domingo de una gran noticia, ¿verdad? De una noticia que hasta sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Y es el anuncio de que Jesucristo vive, de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo ahí salió de la tumba, de que la muerte no pudo con él. La tumba sigue estando vacía hasta el día de hoy. Puedes ir a la tumba donde supuestamente enterraron a Jesús y vas a ver que ahí no hay ningún cuerpo, no hay polvo, no hay nada, ¿verdad? Porque Cristo salió de esa tumba vacía. Entonces, surge una pregunta, ¿verdad? A lo que miramos y nos quedamos con el viernes, ¿quién ganó? Ganó Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién fue el que ganó? Ganó los fariseos, ganó el enemigo, ¿verdad? Nosotros hoy en día sabemos quién fue el que ganó. Sabemos que fue Jesucristo el que venció, ¿verdad? Y no solamente Él, sino que también nosotros ganamos con la resurrección de Jesucristo. Pero para poder entender mejor, vamos a contestar esta pregunta de quién ganó realmente en ese día, ¿verdad? Respondiendo a dos preguntas. Y es, ¿por qué Jesús tuvo que padecer? Y la otra es, ¿cuáles son las bendiciones que nos alcanzan a nosotros en la resurrección de Cristo? Entonces, primero que nada, ¿por qué Cristo tuvo que padecer? Bueno, tuvo que padecer para darnos salvación. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo tuvo que padecer. No es que los romanos le ganaron, no es que los fariseos, los escribas lo derrotaron ahí, le dieron de latigazo y lo humillaron y lo mataron en la cruz. No, Él entregó su vida. Dice que yo pongo mi vida, decía el Señor Jesucristo. Nadie me la quita, dice. Yo la pongo en rescate por mucho. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que padecer? ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir en la cruz para que tú y yo tengamos salvación? ¿Sabes por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Al principio era todo perfecto, ¿verdad? Era todo perfecto. El hombre ahí tenía todo 0 kilómetros. El mundo estaba 0 kilómetros. ¿Cuántos quieren un 0 kilómetro? Algún día, si Dios mediante, yo quisiera tener un 0 kilómetro para saber qué se siente entrar en ese auto de olor a nuevo, ¿no? Bueno, Adán y Eva tenían un mundo nuevo, tenían un mundo 0 kilómetros. Los primeros frutos que dieron los árboles fueron ellos los que se los comieron y todo. Y sin embargo, ahí en la caída, ¿verdad? Se dañó la imagen
de Dios que había en ellos. Por eso necesitaban un redentor, por eso necesitaban que alguien viniera a pagar el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar para alcanzar la salvación. En la caída entró el pecado en el mundo y por consecuencia entró la muerte. Porque al principio no iba a ser así. Al principio ellos se alimentaban de todas las cosas y estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Que ellos iban y podían comer ahí. Pero ¿qué pasó? Cayeron en pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Los expulsa ahí del Edén. Y uno podía mirar y decir, qué Dios malo, ¿eh? Entonces Dios es un Dios castigador, que castiga pero no entra adelante. Digo, ¿no sabes qué? El correrlo del Edén, el correrlo de ese jardín fue la expresión de amor más grande. Y te voy a decir por qué. Porque ellos habían cometido pecado, ¿verdad? La muerte había entrado en ellos. Si ellos llegaban a comer del fruto del árbol de la vida, estando en esa condición, ahí sí no había más salvación para ti, no había más salvación para nosotros, ¿verdad? Ahí, pero por el amor de Dios es tan grande que dijo que se vayan ahora, y ahí comienza todo el plan de salvación que comenzó. Dios había prometido que de la simiente del hombre vendría la salvación. Cuando vamos al Génesis, en capítulo 3, versículo 15, nos dice que Dios le dice a la serpiente de la simiente del hombre, tú la vas a herir ahí en el talón, pero ella te va a pisar la cabeza. Ahí, ella te va a pisar la cabeza. ¿Y sabes cuándo la simiente del hombre es Jesucristo, verdad? Porque vino, Jesucristo fue hecho hombre, ahí en la cruz del Calvario, cuando todos pensaban que Él estaba siendo derrotado, Él estaba derrotando al diablo, Él estaba dando el golpe final al pecado, Él estaba dando el golpe ahí certero en la cabeza. Entonces, ¿para qué Cristo tuvo que padecer? ¿Para qué Cristo tuvo que sufrir? Para que tú y yo tengamos salvación y para deshacer las obras del diablo, nos dice la Biblia. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Cristo apareció para deshacer toda obra del diablo. Dice la Biblia, hablando acerca del ladrón en Juan, ahí en el capítulo 10, pero que bien podría decirse que ese ladrón está tipificando al diablo, que el ladrón no vino solo, vino para ¿qué? Matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Pero no termina ahí el versículo. Pero esa es la tarea del diablo. Y Jesucristo dice en 1 de Juan 3:8 que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshació? Ahí en la cruz del Calvario, soportando los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados de toda la humanidad, que Él cargó sobre sí para darnos vida eterna. O sea que el diablo viene para hurtar, viene para quitar. Muchas veces el enemigo de nuestras almas, el diablo, nos quita la paz. Quita ahí la paz. De repente está todo bien en casa, ¿o no? Y de golpe y porrazo se arma una tormenta como esta de aquella que hubo el jueves, que acá en cerquita, ¿no? Por acá en Castellano, por ahí por Tala, arrasó con todo. De repente así pasa en casa, ¿verdad? Está todo bien, está todo en calma, aparentemente está todo bien, y de golpe y porrazo se arma una tormenta, una bola de nieve ahí, que esa paz que teníamos se acabó. Se fue, porque así es Él, viene para hurtar, viene para quitarnos la paz, ¿verdad? Y luego dice la Biblia que Él viene para matar. Si el enemigo logra quitarnos la paz, lo siguiente que hace es matar nuestros sueños, matar nuestra esperanza. Si Él mata nuestros sueños, mata nuestra esperanza, porque está matando nuestro futuro. ¿Cuántas veces abrimos la puerta al enemigo, verdad? Y ¿sabes qué? Dios es un caballero. La palabra de Dios nos dice que Jesús está a la puerta, golpeando la puerta de nuestro corazón, y si nosotros le abrimos la puerta, Él entra y cenará con nosotros, ¿verdad? Pero el diablo no es así. Donde tú abres una rejita, ves una rejita ahí, se mete. Y cuando se mete, te quita la paz, se mete en tu vida, se mete en tu familia, ahí te quita los sueños, ¿verdad? Y con eso te quita la esperanza. ¿Cuánta gente hay por ahí con sueños rotos? Ahí. Que por algún golpe y porrazo, ahí esos sueños que tenían cuando eran chicos, ya cuando tenemos 30, 40 años, decían, pero yo tenía otros planes para mi vida. Yo no pensé que iba a terminar así con esto. ¿Por qué? Porque el enemigo viene para eso, a nuestras vidas, ¿verdad? Ahí, y para destruir. Si Él logra matar nuestros sueños, termina destruyendo nuestras vidas, nuestras familias. Muchas familias han sido destruidas por el diablo, les quita la paz, les quita la esperanza, ¿verdad? Y termina destruyendo. ¿Y qué termina pasando? Familias separadas ahí. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino para deshacer toda obra del enemigo. Y como bien le decíamos, Jesucristo hablando, Él dice que el ladrón no vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso es que Cristo padeció en la cruz por ti y por mí. Padeció por nosotros, para darnos vida en abundancia. Gracias a Dios que Él vino, ¿verdad? Porque nos perdonó. Él perdona nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario. Cuando le aceptamos a Jesucristo, ahí Él perdona nuestros pecados. ¿Y sabe qué pasa cuando perdona nuestros pecados? Nos quita la culpa.
esa culpa, ¿verdad? Ese cargo de conciencia que hay que nos carcome por haber hecho algo mal y decir, ¿cómo me equivoqué? Y que la querés solucionar y no sabes cómo. Bueno, Jesucristo te quita esa culpa, perdonándote ahí, dándote el perdón, dándote los pecados. La Biblia nos dice que Jesús cargó nuestros pecados. Él no tenía pecado, pero dice la Biblia que Él se hizo pecado por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Él cargó esa mochila, ¿verdad? Ahí en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo tuvo que padecer. Y no solamente Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor que Él vino a hacernos libres. Libres ahí de toda maldición, libres de todo vicio. ¿Cuántas veces por abrir la puerta del enemigo, verdad, estamos en maldición y no nos damos cuenta? Queremos salir de ese lugar, pero ¿qué pasa? Estamos malditos, estamos en consecuencia malditas, entonces somos maldecidos. Y el único que nos puede librar de todo eso es Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Que muchas veces hay personas que quieren dejar los vicios y no pueden. Van a Alcohólicos Anónimos, van de aquí para allá, pero ¿sabes qué? Eso son ataduras, son ligaduras, son maldiciones que solamente Cristo te puede hacer libre. Él vino para eso, ¿verdad? Para hacernos libres de toda maldición, libres de todo vicio, libres de toda cadena espiritual. Yo vengo de una familia, ¿verdad? Que desde que yo me acuerdo, desde mis bisabuelos fueron separados, ahí por parte de padre. Mis bisabuelos se separaron, ahí, aunque no, se separaron matrimonialmente. Yo cuando son, no sé si ha ido a una casa de estancia por ahí, que cuando son mayores uno se pregunta por qué no tiene una cama matrimonial, ¿no? Duerme uno en una cama, duerme uno en otra. Y ellos decían porque eran viejitos, no, después me enteré cuando crecí que estaban separados, ahí se habían separado. Mi padre, los abuelos, esos fueron mis bisabuelos. Si bien ellos aceptaron a Jesucristo, gracias al Señor, ahí la que es la misericordia de Dios, ¿no? Siendo ya de 80 y pico de años, mi bisabuelo aceptó a Cristo, luego aceptó mi bisabuela también antes de partir, luego mi abuela, por parte de padre, también se separaron. Ahí. Recuerdo cuando yo era pequeño y que mi padre hizo la mudanza, que mi abuela vino allá de Tacuarembó, del pueblo de Encina, vino ahí a Solimar a las casas de mi padre. ¿Y saben qué? Mi padre también se separaron. Ahí. Pero gracias a Dios que en Cristo se rompió esa maldición y yo puedo decir, ¿verdad?, que tenemos 21 años. 21 años de casado. Y Jesucristo, cuando viene una familia, ¿verdad?, viene a romper toda maldición. Dice la palabra del Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hubo maldición, sobreabunda la bendición. Jesucristo viene para eso, ¿verdad?, para hacernos libres ahí de toda maldición, de todo vicio, de toda cadena espiritual. Si Cristo te hizo libre, sos verdaderamente libre. No hay nada que te ate, ¿verdad? Para eso vino Cristo. Por eso tuvo que sufrir Cristo. Por eso Jesucristo tuvo que pagar el precio para que tú y yo seamos libres. Él vino, ¿sabe para qué? Para que tuvo que padecer también, para quitar el pecado del mundo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista cuando estaba bautizando y que Jesucristo vaya al Jordán para bautizarse, para poder comenzar su ministerio, cuando Juan el Bautista lo ve venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Ningún ritual que pueda haber por ahí, ningún ritual puede quitarnos, puede limpiarnos, ¿verdad?, del pecado. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10, del 1 al 4, ¿verdad?, que en aquel tiempo, ¿verdad?, que había Dios establecido los rituales, los sacrificios que encontramos más precisamente en el libro de Levítico, que era simplemente eso, tapaban el pecado, no quitaban el pecado, no lo limpiaban del pecado. Pero la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Hay rituales que hay por ahí que van y te hacen limpieza de casa, que te va a ir bien, que abertura de camino y todas esas cosas. Y aquí en Sauce está lleno de eso. Está lleno, y parece que no, pero está lleno de esas cosas. Eso no es más que atadura espiritual, eso no te va a limpiar nada. Te podrás dejar un lindo aroma si le ponen un perfumón lindo ahí, ¿verdad? Pero no te va a hacer ninguna limpieza de nada. El único que hace limpieza en tu vida, limpieza en tu casa, limpieza en tu camino, y dice que abre camino nuevo en el desierto, es Jesucristo. Es cuando llega Jesucristo ahí a tu casa, ahí lo cambia todo, ¿verdad? Como dije, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. No es que como hay muchos católicos hoy en día que se castigan ahí y suben el cerro de Verdún de rodillas y todas esas cosas como para
buscar un perdón de Dios. No te va a limpiar, te va a ensuciar más todavía porque te vas a salpicar ahí de los latigazos que da. Las rodillas te van a quedar hinchadas de tratar de subir el cerro del Verdún de rodillas, ¿verdad? El único que quita el pecado, el único que nos limpia de pecado es la sangre de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Por eso Él se ofreció una vez y para siempre. Y no se ofreció en el santuario como lo hacía el sumo sacerdote, sino que se ofreció en el mejor santuario que está en el cielo. Ahí en la misma presencia de Dios se ofreció para presentarse por nosotros ante Dios, dice la palabra del Señor. Que como está establecido, Jesucristo ahí se presentó una sola vez y para siempre para que nosotros obtengamos el perdón. Entonces, ¿para qué Cristo tuvo que padecer? ¿Quién ganó? Porque Cristo tuvo que padecer para darnos salvación, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Para quitar el pecado del mundo. Para eso Cristo tuvo que padecer. ¿Y cuáles son las bendiciones que nosotros tenemos en que Cristo resucitó? ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Sabes qué? Las bendiciones de que Cristo no está muerto, de que salió ahí de la tumba, que la tumba no pudo con Él. Las bendiciones nos alcanzan hasta hoy día. Primero que nada, la bendición de que Jesús era quien dijo ser. Tú estás siguiendo, tú estás creyendo en alguien que dijo, ¿verdad?, que es lo que Él decía ser, el Hijo de Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y en ese en el que hemos creído. Tú no has creído en cualquier profeta, tú no has creído en cualquier cara de loco, tú has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la bendición primera. Cuando Él resucitó, entonces Él es Hijo de Dios. Romanos de 1 al 4 nos dice que eso nos da la garantía de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo primero que tenemos, la bendición esa de que Jesús no fue un profeta más. Jesús, ¿verdad?, fue el Mesías que había de venir. Ese Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, ese Mesías que estaba prometido desde el Génesis, de ahí desde que el hombre pecó, desde ese momento Dios ya había prometido que iba a venir Jesucristo. Es más, estaba prometido desde antes de la creación del mundo, porque yo no sé si vos sabías, pero la Biblia nos dice que Dios, cuando creó el mundo, Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. No lo tomó por sorpresa que Adán y Eva hayan caído en el pecado, no, sino que él ya en su omnisciencia ya lo tenía todo planeado, ya tenía todo previsto. Dice que Jesucristo fue el cordero inmolado desde antes de la creación. Ya desde antes ya había un plan. Dios siempre tenía todo bajo control, ¿verdad? Como te dije, Jesucristo no fue un profeta más. Fue el Hijo de Dios, es el Verbo hecho carne, es Dios mismo con nosotros. Por eso es una de las bendiciones que tenemos en la resurrección de Jesucristo, es saber que has creído en el Hijo de Dios, que no has creído en Mahoma, ni en todas esas cosas raras, ni en Buda, ni en Kare Krishna, ni no sé cuántas cosas más, sino que creíste en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? La bendición de que el sacrificio de Cristo en la cruz es agradable. Dice 1 Corintios también, capítulo 15, versículo 17, nos dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿verdad? Pero como Cristo resucitó, ahora tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que el sacrificio que hizo Él por entregar su vida fue agradable ante los ojos de Dios, por lo cual nosotros tenemos perdón de pecados, ya nuestros pecados son perdonados, y en este sacrificio también obtenemos la sanidad de nuestras enfermedades, porque dice su palabra en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, que por su llaga fuimos nosotros curados, que Él cargó sobre sí todas las enfermedades. No solamente tenemos el perdón de nuestros pecados, sino que también en ese sacrificio y en la victoria de la resurrección sabemos que Dios aceptó el sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí, y también tenemos sanidad para nuestras enfermedades. Cuando estamos enfermos oramos a Jesucristo y Él nos sana. Amén. Por eso sigamos orando, sigamos creyendo. Otra bendición que tenemos en la resurrección es que nuestra fe es auténtica, no es vana. Por eso le decía en 15:17, si Jesucristo no resucitó, ¿qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero como sabemos que Jesucristo resucitó, nuestra fe no es vana, nuestra fe es auténtica, nuestra fe es pura, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe siempre basada en Él. Como Jesús resucitó, nuestra fe es auténtica, no es vana. No creemos en alguien que no existe, no creemos en alguien mítico, ¿verdad? Sino creemos en alguien que resucitó. Y sabe que no solamente resucitó, que Él ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso
Es una bendición que Jesucristo haya resucitado. Por tener fe en Jesucristo, entonces nosotros tenemos vida. Pasamos de estar muertos espiritualmente a tener vida, a tener esperanza. ¿Cómo estábamos? Hoy le decía, ¿cómo estábamos? Recuerda el día que vos llegaste a los pies de Cristo. ¿Cómo era tu vida? Yo recuerdo mi vida, yo recuerdo cómo estaba yo, fue el día más triste de mi vida, pero gracias a Dios que Jesucristo entró en mi corazón, fue el mejor día de mi vida, porque pasé de muerte a vida, ¿verdad? Y la mayoría de los que estamos aquí es así, llegamos ahí con nuestra vida destrozada a los pies de Cristo, pero teniendo la fe en Jesucristo pasamos de esa vida de esa muerte espiritual a tener vida, a tener esperanza, a tener un futuro, ¿verdad? Tenemos esperanza ahí para nuestro futuro porque Cristo resucitó y tenemos paz por sobre todas las cosas. Qué bueno es tener paz. ¿Tenemos problemas? Problemas tenemos todos, ¿o no? Si usted no tiene poquito, yo le doy alguno. Ahí, ¿no? Pero problemas tenemos todos. Pero ¿sabes qué? Estando en Jesucristo podemos apoyar la almohada y descansar. Porque Dios es el que se encarga de nuestros problemas. Porque Dios es el que se encarga de nuestras dificultades. Y si no estás pudiendo dormir porque el problema te está comiendo, es porque no se lo estás entregando al Señor. La palabra de Dios nos dice que la paz de Jesucristo guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Él. O sea que en Jesucristo, esa resurrección, en el haber resucitado, nosotros tenemos paz, tenemos vida, ¿verdad? Tenemos la bendición de que nosotros también resucitaremos con Él. Dice 1 Corintios 15, 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que murieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, de los muertos, ¿verdad? Así como la Adán había entrado, también por Cristo nosotros entró la vida, entonces nosotros también seremos resucitados. ¿Y esto qué nos dice? Que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. No tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque en algún momento nos va a tocar más allá o más acá, nos va a tocar, ¿verdad? Como dice la canción, hay un profeta en la tumba y en la cruz, y la herencia de todo muerto. No sé si la conocían los cubanos, pero así dice una canción de aquí, ¿verdad? Hay más allá, más acá nos vamos a encontrar, pero no le tengamos miedo, porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque pasamos derechito a la eternidad con el Señor. O sea, tenemos la bendición, la seguridad de que también vamos a resucitar con Cristo, ¿verdad? Nosotros seremos resucitados a la vida eterna, a pasar la eternidad con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo prometió ir a preparar lugar para ti. Prometió ir a preparar lugar para mí, para cada uno de nosotros. Está preparando el mejor lugar para nosotros. Y no solamente que Él prometió que Él iba a ir allá a preparar morada para nosotros, sino que Él prometió que iba a venir a buscarnos. Vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces tenemos esa bendición. Si Cristo resucitó, nos da la seguridad de que también nosotros vamos a resucitar. Entonces, ¿quién ganó en ese día? ¿Quién ganó ese día viernes? Ahí cuando todos decían crucifícale, y lo crucificaron y le escupían, ¿verdad? Y echaban suerte los soldados romanos ahí con sus ropas y se burlaban de Él. Si Él es el Cristo, si es el Hijo de Dios que baje de esa cruz y nosotros también vamos a creer en Él. Le decían todos y se burlaban. ¿Quién fue el que ganó? Los fariseos, los escribas, el diablo. Eso sí nos quedamos con el diablo. Pero el día domingo dice la palabra del Señor que Él resucitó. Que Él resucitó y que la muerte no pudo con Él. Jesucristo ganó. Y como vimos, no solamente Él, sino que cada uno de nosotros ganó con lo que Jesús hizo en la cruz. Él fue el vencedor y en cierto sentido, ¿sabes qué? En cierto sentido el diablo sabía que Él estaba perdiendo. Él sabía que si Jesús moría en la cruz, Él estaba perdiendo. Por eso Él agarraba y por medio de la gente le trataba de que Jesucristo bajara ahí de la cruz. Porque ¿qué pasaba? Si Jesucristo bajaba de la cruz, tú y yo hoy no estaríamos acá. Tú y yo no tendríamos perdón del pecado. Y eso nos diría que Jesucristo no era quien dijo ser, ¿verdad? Si Él se bajaba, demostraba que no era el Hijo de Dios. Por lo tanto, y seguiríamos nosotros muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Esperando que venga un Mesías. Pero Jesús no se bajó. No se bajó ahí de esa cruz, soportó todo lo que soportó porque sabía que estaba venciendo al pecado. Sabía que por más que los otros se estaban burlando, ¿verdad? Que el enemigo se burlaba de él y decía, a ver, este es el Hijo de Dios. Cuando vieron que él clama a Elí, clama al Padre, dice, a ver que si viene Elías, decían, se burlaban los fariseos. A ver si viene Elías a salvarlo, vamos a ver quién viene ahora. Ellos pensaban que estaban ganando y era al revés. Jesucristo estaba dando el golpe final al pecado.
pudo con él, mucho menos una tumba. Como estaba escrito acerca de él iba a resucitar al tercer día y resucitó al tercer día. Y junto con Cristo resucitaron nuestros sueños, también resucitaron nuestra esperanza, ¿verdad? Resucitaron nuestra fe, también tenemos esperanza para nuestro porvenir. Junto con Cristo también resucita nuestra familia, porque Cristo agarra a nuestra familia destrozada y vuelve a acomodar todo y vuelve a empezar todo de nuevo. Ahí vuelve a reedificarnos, ¿verdad? Por eso, como los ángeles que se le presentaron a esas mujeres que fueron ese día domingo de mañana, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No busquemos a Dios entre los muertos, no busquemos a Dios en una estampita, no busquemos a Dios en un horóscopo, no busquemos a Dios ahí en la cruz, porque Él no está ahí, Él no está en la tumba, Él no está en una estampita, ¿verdad? Él está sentado a la diestra intercediendo por ti y por mí, y Él está en tu corazón y está en mi corazón, y dice su palabra que Él está en medio aquí, en este lugar, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Él no está muerto, no busquemos a Dios en el lugar donde está, no busquemos a Dios que vive en el lugar de los muertos. Amén. Busquemos a Cristo donde Él está. Esto significa entonces que nuestra fe es verdadera, que sabemos en quién hemos creído. ¿Tú sabes en quién has creído? Amén. En Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, en que la muerte no lo pudo vencer. Hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que es real, en un Dios que te ama, en un Dios que nos ama, ¿verdad? Que se hizo hombre para morir en la cruz en lugar nuestro. Ahí, aunque muchos creen que lo vencieron, Jesucristo fue el que venció. ¿Y sabes qué? Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Ese mismo poder está aquí en este lugar y quiere bendecir tu vida, quiere bendecir nuestra familia, quiere bendecir nuestros sueños, ¿verdad? Quiere abrazarte ahí con su presencia, quiere abrazarte con tu amor, quiere consolarte ahí. Que Jesús haya resucitado es la verdadera Pascua. Hoy todo el mundo está celebrando la Pascua, ¿verdad? Ahí desesperado algunos por comprar huevitos de chocolate, ahí los chocolates y todo eso. Está lindo, ¿verdad? La verdadera Pascua es Cristo, no los huevitos de chocolate ni el conejito de Pascua. No te aparece el conejo de Pascua en la Biblia. ¿Verdad? Si por lo menos fuera un cordero que pone huevo, porque ya que hay que imaginarse que un conejo ponga huevo, bueno, vamos a imaginarnos más o menos bíblicamente, que es un cordero. Pero ¿dónde está eso, no? Aunque no me malinterprete, si usted se compró un chocolate, comparte. Comamos chocolate, disfrutemos, eso no tiene nada que ver, pero recordemos, ¿verdad?, que el verdadero significado de la Pascua es Jesús. Pascua significa pasar del arco. Y nos lleva a recordar, ¿verdad?, el libro de Éxodo, cuando Dios saca con mano poderosa a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí, cuando se terminan las plagas, la 10ª plaga, que es la más fuerte, luego de Dios haber destruido prácticamente ahí a Egipto, que daba el último golpe de knockout ahí para el faraón, y fue la plaga de los primogénitos. Donde dice la Biblia que el Señor le induce, ahí comienza a celebrar la Pascua del pueblo judío, que matan un cordero, ¿verdad? Y con la sangre de ese cordero pintan el marco de la puerta. Entonces ese ángel que iba a pasar de noche, ahí el ángel de la muerte veía la sangre en las puertas, veía en el marco y pasaba de largo. Ahí, pasaba ahí de largo. Esa es la Pascua. Cuando la maldición del pecado, ¿verdad?, ve la sangre de Cristo en nuestros corazones, pasa de largo. Pasa de largo, ya no te toca, ya no hay maldición para tu vida, ya no hay condenación. Dice la palabra de Dios en Romanos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo, que la verdadera Pascua, se hizo real en nuestras vidas. Amén. Así que Jesucristo es el vencedor de esa historia, ¿verdad?, de la Semana Santa, es el único vencedor. Y no solamente Él es el único, por medio de Él somos nosotros también más que vencedores. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta hora. Aleluya.